¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos. Estamos ya en el capítulo 4, versículo desde el 23 hasta el 31. Yo lo voy a leer en la Reina Valera y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregando tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla el texto que hemos leído? Pedro y Juan acababan de llegar hacia la congregación, hacia los hermanos que estaban ahí, después de haber estado frente al concilio, el cual había amenazado, el concilio conformado por los religiosos de la época, saduceos, fariseos, y estaba ahí incluido el guardia también del templo. Estos habían sido amenazados para no predicar el evangelio, porque ellos venían predicando el Cristo resucitado después de la curación del cojo. Después de todo lo que pasaron, ellos estuvieron en la cárcel. Pedro y Juan regresan a la congregación y le cuentan lo que habían pasado. Esto me llama mucho la atención. Quiero que podamos resaltar la conducta, el comportamiento de la iglesia del siglo I, y tal vez seamos imitadores un poco de lo que ellos hacían, vivían y cómo se comportaban. Pedro y Juan regresan en confianza a su congregación, sabiendo que en la congregación encontrarían un respaldo. Es la congregación la que respalda a sus miembros. Pedro y Juan llegan y cuentan su testimonio, cuentan lo que había sucedido, lo que había ocurrido. Hay algo que siempre resaltamos dentro de la iglesia Bread Life, y es que estás en casa, somos familia. Yo me siento respaldado por mi familia, sé que puedo ir a contarles lo que estoy pasando, lo que he vivido, y encontrar en ellos el respaldo. Esto es lo que sentía la iglesia también del siglo I. Pedro y Juan van a su congregación, cuentan lo que había sucedido. Y me llama mucho la atención la reacción de la iglesia. La iglesia no es indiferente al padecimiento, al sufrimiento de sus congregantes, sino que se unen. Dice el texto en la Reina Valera, unánimes. Unánimes no solamente es que están juntos, sino que hay una unidad de comprensión ahí. Hay una unidad de comprensión, hay un sentimiento, un amor hacia esos congregantes. Y dice que se unen todos en oración. Comienzan a orar. ¿Cuál es el propósito de esta oración ahora? Bien, vamos a verlo en la conclusión, pero la oración comienza glorificando a Dios. La congregación comienza a orar junta y comienzan glorificando a Dios, como el Señor poderoso, como el Dios creador de todo. La segunda parte de esta oración tiene un argumento, un sustento bíblico. Hablan de David y lo que dijo acerca de lo que vendría, de cómo sería tratado el Mesías, el Salvador, el Cristo. Muchas veces nuestras oraciones simplemente vienen desde nuestra perspectiva, mas no somos tan bíblicos para orar. La oración no viene desde lo que nosotros creemos o pensamos muchas veces. Y ahí es donde caemos muchas veces en el error de repente de ir en contra de la misma voluntad de Dios, queriendo decretar, entre otras cosas. Pero la oración de la congregación del siglo I utilizaba fragmentos bíblicos, antiguo testamentarios. Tenía un sustento.
¿Y qué es lo que pretendían? Hacer saber que Dios ya tenía todo esto bajo control, que Dios ya sabía lo que iba a suceder, que el Cristo iba a padecer. Dentro de la oración, ya para finalizar la parte de la oración, resaltan lo que estaba sucediendo en el momento. Señor, de lo que tú habías hablado en el Antiguo Testamento, que matarían al Cristo, que se levantarían contra él los reyes y príncipes, eso está sucediendo ahora. Y eso nos está sucediendo a nosotros como iglesia. Es la oración. ¿Para qué la congregación comienza a orar así? Me encanta lo que la congregación pide. Ahora, Señor, nos están amenazando. La oración presenta el sufrimiento y la necesidad de la congregación del siglo I, de la iglesia del siglo I. Cuando ellos presentan, la petición es, nos están amenazando, pero ayúdanos para seguir predicando con denuedo, con valentía. La congregación no dice, Señor, elimínalos, bótalos, ayúdanos, estamos asustados, ya no queremos seguir. No, ayúdanos para seguir predicando con denuedo. Increíble. Ellos sabían que habían sido amenazados, que sus vidas estaban en peligro, que probablemente ese pensamiento, y era tomado ese pensamiento como revolucionario, como que atentaba contra el imperio romano por declarar a Jesús como Señor, como Salvador, como aquel que resucitó, se levantaba también contra el pensamiento religioso de la época. Pero ellos decían, no importa, danos valor para predicar con denuedo. La intención de ellos era seguir predicando el Evangelio. Estaban apasionados por hacerlo. Cuando tú oras por las cosas correctas y de la forma correcta, Dios respalda. Ahí estaba el respaldo de Dios. A veces oramos simplemente por nuestras necesidades. Las escrituras son claras cuando dicen, cuando oras, muchas veces oras para ti mismo. Pero ellos oraban para seguir predicando el Evangelio al margen de que sus vidas estén en peligro. Y dice que Dios respalda, viene el respaldo de Dios, son bautizados por el Espíritu Santo, en ese momento son tocados, llenos del Espíritu Santo. Es el término que utiliza Lucas en el libro de Hechos. Llenos del Espíritu Santo. Y todos, dice el texto en la Reina Valera, comenzaron a predicar la palabra con denuedo. No fueron llenos para comenzar a saltar, a gritar, no fueron llenos para comenzar a revolcarse en el piso, fueron llenos para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que debe pedir la congregación de este siglo. Señor, danos fortaleza para seguir predicando tu palabra, con denuedo, con valentía. Llénanos de tu Espíritu Santo para predicar la palabra. Y Dios no es indiferente a su congregación que está deseosa y anhelosa de predicar su evangelio. Este ha sido el mensaje de Mediodía, familia. Dios los siga bendiciendo, pongámoslo en práctica.